estás. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Temas Criteria. Somos Mario Soldevilla y Bruno Leca. Y en esta oportunidad acompañados por nuestro amigo Armando Machuca, al cual le agradecemos que esté presente en el programa. ¿No? Muchas gracias por la deferencia. La deferencia, la invitación tan orgánica y natural. Sí, sobre todo. Bueno, hace tiempo que no hacíamos videos, no hemos querido regresar con fuerza, sobre todo con un tema interesante, ¿no es cierto, Bruno? Sí, siempre que hablamos sobre la fantasía, sobre las series de televisión, las películas, básicamente la cultura mediática de la fantasía, a la gente le gusta mucho el idioma original y a otros les gusta el idioma doblado. Bueno, por el mismo hecho de que venimos de un país o de un conjunto de países que no produce fantasía, entonces por ende, pues las cosas que vienen no pueden estar en nuestro idioma y tienen que ser dobladas. Claro. ¿Qué experiencia con el doblaje, Armando? Bueno, coincido con tu apreciación tan categórica. Para mí el doblaje nació por una necesidad natural. En nuestra niñez. No sé si nació, pero en todo caso nosotros lo percibimos así, porque no había internet, porque la gente sabía menos inglés, porque todo llegaba, además por una cuestión de tiempo también, porque no todo llegaba automático, claro. ¿no? Entonces las películas se demoraban 3 años, una película podía demorar 3 años en estar en Estados Unidos, luego pasar acá al inmediato. Claro. Entonces había tiempo de hacer todo ese trabajo, pero con el advenimiento de la globalización, con que todo el mundo sabe más inglés, que todo el mundo, y sobre todo ahora, que da un capítulo de Game of Thrones, y a los 3, termina el capítulo, y a los 5 minutos ya te contaron todo el rollo, tú tienes que hablar en el momento, entonces no hay tiempo a que lo traduzcan y todo el rollo, no, ya fue. Entonces, claro que le tengo un cariño, sobre todo porque hay voces de las películas como Rocky, que yo veía en el Canal 2, Canal 5. Claro. Pero ahora no le veo mucho sentido. Claro, que no le veo mucho sentido. Bueno, la primera experiencia siempre llega pues a la hora que vemos la televisión, cuando vemos las series en nuestra niñez, pues, ¿no? O las películas. Ahora, hay que reconocer que algunos personajes, como se ha dado cierto el caso, algunos personajes han tenido mucho mejor vida y mucho mejor brillo cuando han sido doblados para nosotros. Y muchas veces nosotros nos hacemos también la idea de que el doblaje latino es mejor que el idioma original. A muchos fanáticos del anime les vacila el anime en su idioma original. A mí me pasa ahora que yo redescubro películas que siempre vi muchas veces en español y las redescubro con el idioma original en inglés. Y te empiezas a dar cuenta de ciertos detalles y cosas que por eso se escapan, seguramente, ¿no? La verdad, un montón. No, como lo que se le llama errores de doblaje, cosas que dicen que se pierde el sentido original. Pero eso siempre pasa en todos los cómics, en todo. No hay nada como el idioma original porque te entiendes tú el sentido real del autor y del intérprete. Sí, en realidad tú serías de la opinión de que en realidad cualquier cosa en su idioma original es mejor. Sí. Yo creo que ahora sí. Yo creo que hasta cierto punto, y no es mi intención de ninguna forma desmerecer el trabajo de los actores de doblaje, porque así se le llama, actores de doblaje, gente especialista que así como nosotros somos actores también, pues entendemos su labor, su trabajo. No, así es, nosotros. Teatrero. Claro, su labor, su trabajo. Pero yo creo que hasta cierto punto, en mi caso, si me das a escoger qué prefieres, yo prefiero doblar. A mí me gustan las películas dobladas, más que en su idioma original. Pero al mismo tiempo de que me gustan más las películas dobladas, reconozco que es por una cuestión de gusto adquirido. El punto es que si yo lo hubiera visto de niño las cosas en su idioma original y me hubieran forzado, me hubieran acostumbrado a eso, tal vez ahora preferiría las cosas en su idioma original. Muchas veces los gustos se forman en la niñez. Porque por ejemplo, algunos. Yo crecí con la serie animada de Batman, ¿ya? Y con la voz de Frank Meneiro, sí, ¿no? En la traducción, Batman, la voz de que hacía otras voces también, ¿no? Ha hecho varias voces. Qué buena memoria. Él, por ejemplo, hacía de la voz de Megatron en la serie de Transformers Armada, que también fue doblada ahí en Venezuela. Era lo máximo. Sí. ¿No? Y tenía una voz, era la voz de Batman, hasta ahora. Era una voz genial para Batman. ¿No? Sin embargo, después descubrí a Kevin Conroy, la voz original. A mí me parece extraordinaria. Es la voz de Batman ya trascendió a esa serie y a otras series y a los videojuegos y a películas. 15 años por lo menos en la voz de Batman. Entonces ahora
me cuesta escuchar un Batman cuando le cambian en las nuevas películas de la Liga de la Justicia, de DC, donde le cambian la voz y no es, el nuevo chico que no es malo, no es malo, pero... O como la voz del Joker de Mark Hamill, ¿no? Que recién, después de mucho tiempo, le han cambiado la voz, porque Mark Hamill ya no quiere hacer ya no quiere hacer ese doblaje. No, doblar esa voz. Doblar a Mark Hamill como el Guasón no debe ser fácil. No, pero este nuevo actor es una imitación de Mark Hamill y lo hace tal cual. Y veo a veces las traducciones de Friends y me duele la oreja. A mí me pasó igual con Seinfeld. Cosas demasiado gringas que no se pueden doblar. O sea, me costaría más ver cosas con las que he crecido con el doblaje, como Los Magníficos o como El Otro Fantástico, que la veo en inglés y es what. Claro, a eso vamos. Estamos acostumbrados a ver esa serie desde niño en tal idioma, entonces ya no se puede. Pero fíjate, no es que no se pueda, lo que pasa es que tú te fijas de que se puede, algunos actores de voz le dan tanta personalidad con sus interpretaciones de los personajes que logran ser no solamente más populares, sino mejores. Por ejemplo, es el caso de Jorge Arvizu con Benito Bodo, que sabe mucho en el doblaje. Es un caso particular. La voz, es que lo que pasa es que por lo general, muchas veces las voces originales escuchan la voz del que hace la voz en inglés o en el idioma original y tratan de buscar algo parecido. En el caso de Benito Bodoque hicieron una cosa completamente distinta. Dijeron, esa voz no le va, cambiaron. Era una voz como, hey, sí, what is that? Una cosa así, era así extraño. ¿Cómo está Don Gato? Claro. Era un caso totalmente... Y quedó, ¿no? Quedó muy bien por el doblaje de voz. Ahora, como dice Armando, una de las 500. Claro. El caso famosísimo que muchos deben conocer de los gatos samurai. A los gatos samurai. Los gatos samurai no solamente el doblaje nutrió a los personajes, sino que a través del doblaje cambiaron la narrativa de la historia, creando momentos de humor como cuando decían, y ahora es momento para un comercial. Esa voz en off que tenía un tipo de símil con el marca Acme, que también no existía tampoco. En los gatos samurai tampoco existía esa voz en off que hacía esos chistes sueltos al aire, sino que a la hora de reacomodar la historia, metieron esa voz en off porque les parecía un poco sonsa la historia. Claro. Y eso era que los gatos samurai sean pues legendarios. Tú nos ibas a hablar acerca de un debate. Que el debate es si ahora, en el año 2014, con la velocidad de la información, donde no voy a esperar ni a patadas un mes para ver el capítulo de Game of Thrones, porque si no alguien me lo va a contar por internet, ¿es relevante el doblaje o no? Pero un momento, hablemos de los niños, porque ahí comienza todo. ¿A los niños les siguen doblando los dibujos animados? Sí. A los más chiquititos. Claro. Sin embargo, ¿es eso realmente positivo? Porque si al niño tú de frente le enseñas inglés, ya de chiquitito ya aprendió inglés. Y los niños a los 7 años ya saben más inglés que muchas personas sabemos a esta edad. Así es como lo que saben usar la computadora, el teléfono, WhatsApp, que Bruno con la puta está aprendiendo ahorita a utilizar. A lo que vamos es esto. Una persona como en mi caso, ¿no? Que prefiere ver las cosas dobladas, pero que entiende de que eso se debe a una adaptación que tuve de niño. Costumbre adquirida. Gusto adquirido, o sea, por gusto adquirido es que yo prefiero las cosas que estén dobladas en español latino. O sea, ¿no? Tú esperarías, literalmente, ni siquiera es un mes, a que terminen la primera temporada. Él hace un año para verla en español. Yo digo, en esas voces que les ponen, estamos hablando de HBO. HBO no hace una serie y la dobla en un mes. HBO la dobla en paralelo conforme sale el capítulo antes de que se distribuya. Eso es como se hacía en los años 80s y 90s. Hablando de otro tema. Hablando de góndolas venecianas, un caso simpático me parece también el de Homero Simpson. Claro, porque Homero yo lo he escuchado al mismo tiempo, de las dos maneras, y las dos me parecen más que válidas y sólidas, y que las dos le aportan. Pero él escucha a Alf en inglés. Pero ahora regresamos al tema antiguo, pues Alf ya es que ya es una cuestión de adaptación, pues. O sea que es otra cosa que podemos hablar, es cuando cambia el doblador. Ese es un el actor de doblaje, no es el doblador. Cuando cambian al actor de doblaje es una verdadera lata, porque en la época de los 80s o 90s también, de repente, uno escuchaba las voces de una manera y de pronto las cambiaban, ya sea por la razón que fuera. A Faz, como 5 voces ha tenido Faz, ¿no? Había una original, pero después le cambiaban la voz, un capítulo venía otro. Pero sí me acuerdo que Optimus, la voz de Optimus Prime, era la voz de Optimus Prime. Sí. Y ese es uno de los pocos casos que yo te diría que quizás, ahora, he aprendido a apreciar a Peter Cullen, el Optimus Prime, pero el Optimus Prime G1 en español,
que era Edward Walt. Edgar Walt hacía la voz de Optimus Esa voz Prime. hasta ahora me parece que es mejor. Podría decirte que ya es mejor, a pesar de haber escuchado tanto a Peter Cullen, mejor que él. Pero en todo caso, me acuerdo que después de la película, cuando viene la nueva generación, y ya se había muerto Optimus y viene este capítulo donde lo reviven a Optimus Sí. como zombie. Y de pronto le Y era otra voz. Sí, otra, No, completamente era otra voz, diferente. y era Una Optimus. decepción total. Hasta que todos seamos tú. Bueno, pero era un zombie, pues no al menos por ahí pasaba. Y después regresa al final de la serie, cuando de pronto reviven al Optimus Prime ya bien, todo chévere para salvar la situación, y regresa el mismo actor de doblaje sí. en ese momento. Bolt, y ¿no? era una cosa genial. Megatron debe ser eliminado. Seguramente que sí. Claro, No, él hacía de Destro en G.I. Joe, hacía Cristalino, el hacía la general, gente el cobra. general Trotman en el dibujo de Rambo. Era Cristalino de la gente cobra. Hay cosas que no... Claro. ¿Sabes una de las cosas Que no es chéveres? Crystal Boy, es Crystal Bowie. ¿Sí? Bowie, ¿cómo no, es es? Bowie, no es Crystal Boy. ¿Cómo es? Bowie, Bowie. como David Bowie. Ah, como Así David. lo escriben. ¿Qué Una- significará eso? Una de las cosas chéveres del doblaje, por lo menos desde mi punto de vista, ese asunto de que cuando un niño escucha las voces, tú te imaginas que, por ejemplo, la voz de Papá Pitufo siempre va a ser esa, Sí. o la voz que dice desde el fantástico mundo Mundo de de Disney, Disney. Ese tío del Pulsito del Bravo, ¿no? Claro, esto es Francisco Colmenero se llama. Esta voz es emblemática. Y tú no le pones nombre cuando eres niño. Para ti, Papá Pitufo tiene la voz de Esteban Siler y punto, se acabó, nada más.